¿Quién vive? Y es su nombre. ¿Cuántos están alegres hoy? Hermano, nos queda poco tiempo. Tenemos que preparar el arca porque Cristo viene pronto. Es un hecho real, tan cierto como el sol que ha salido hoy en la mañana. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Necesitamos tener una convicción firme en que lo que el Señor prometió a su iglesia en este tiempo lo va a cumplir. Iglesia, estamos en tiempos finales. Lo primero que dijo el Señor Jesucristo cuando predicaba en su ministerio, las primeras palabras dijo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, hermano. Y ese tiempo es ahora. Ahora estamos más que nunca tan cerca de nuestra redención que en cualquier momento puede venir Cristo por su iglesia. Hoy viene una palabra de parte del Señor, agradecido con Dios, con mis pastores y con la iglesia. Y quiero pedir que oremos juntos para que este mensaje que el Señor ha preparado cumpla el propósito por el cual ha salido del pensamiento de nuestro amado Dios. Los invito a que pongamos este tiempo en oración para que la gloria de Dios sea manifestada en este lugar y salgamos bendecidos después de esta gloriosa reunión de los santos. Padre amado, te damos gracias por este nuevo día. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. Tú, Señor, pide, Señor, que desnudemos nuestro corazón, porque esta tierra es santa, Padre Celestial. Este lugar, Señor, donde estamos aquí reunidos, es tu presencia, Señor. Es tu santidad derramada en este lugar, Señor. Por tu gracia y misericordia, Padre, pido que sea anulando, Señor, toda acta de decreto que sea contraria en contra de la iglesia y mis hermanos aquí presentes, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Toma el control, Señor, de cada pensamiento, Señor, de cada emoción, Señor. Y usa, Señor, a este instrumento, mi vida, Padre Celestial, para que pueda predicar tu palabra con denuedo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido esto y bendecimos tu nombre. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, el título de la palabra que se va a compartir hoy es Desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dijo nuestro hermano Víctor, venimos de un tiempo de retiro donde hemos recibido palabra de parte de Dios con todos nuestros pastores a quienes saludamos y damos gracias por su vida. Pastor Wilfred, Pastor Gabriel, Pastor Adrián, Pastor Johnny. Gracias porque trajeron palabra de poder y es palabra que es necesaria para este tiempo. Esta es una iglesia de sana doctrina. Esta es una iglesia que tiene la revelación de Cristo de que nosotros debemos prepararnos para el encuentro con el Señor. Y hoy la palabra está dirigida a que nos ubiquemos en qué lugar va a ser nuestra residencia después de que partamos de este mundo. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde va a ser nuestra morada? ¿Cuál es el lugar que tiene Dios preparado para su pueblo? Para que podamos comprender cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es el mensaje de Dios en toda su plenitud, en toda su magnitud. Y quiero que tomemos toda la Biblia, la palabra de Dios, y abramos la Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11. Muchas veces hemos leído el libro de Eclesiastés que empieza diciendo todo tiene su tiempo, y los primeros versículos de Eclesiastés hablan de el tiempo que tiene Dios y para el hombre. Y dice en el versículo 11, libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo
lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí el Señor está hablando de que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha aceptado a Cristo en su corazón, no tiene la manera de comprender en esta naturaleza de pecado, en esta naturaleza caída, en esta naturaleza sin Dios, no tiene la manera de comprender la magnitud de nuestro Dios, la magnitud de la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué sucede con una persona que no le ha entregado su vida a Dios? Su alma está muerta. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el hombre natural, el hombre sin Dios, no alcanza a comprender lo que es la magnitud de nuestro Dios, de nuestro Creador. Es necesario que la iglesia tenga revelación de este lugar donde mora nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar precioso, es un lugar hermoso, es un lugar anhelado, es un lugar que tú y yo debemos tener en nuestro corazón como nuestra meta, como nuestro destino final todos los días, y no olvidar que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor, para ser merecedores de poder estar con Él juntos por toda una eternidad. Definitivamente la ciencia humana no alcanza a dimensionar lo que es la grandeza de Dios. La ciencia humana habla de la palabra infinito, habla de la palabra universo como una medida inconmensurable, como algo que está muy lejos del alcance de la métrica normal de una persona. Pero eso lo hace un hombre natural desde la perspectiva de la tierra, tratando de dimensionar el espacio, de dimensionar el universo, de dimensionar el cosmos. ¿Qué punto de vista tan diferente de nosotros aquí en la tierra a Dios allá en el cielo? El hombre más rico del mundo, lo que más anhela es poder vivir en Marte y está invirtiendo ingentes cantidades de dinero con toda esa riqueza, con todo ese dinero. Dicen algunos, yo no estoy seguro que se podía saciar el hambre del mundo, pero cuánta vanidad, cuánto orgullo, cuánta falta de Dios tienen estas personas que desarrollan proyectos con ingentes cantidades de dinero sin importar el límite para ir a vivir a más o menos, investigué yo, unos 320 millones de kilómetros, que es la distancia que separa a la Tierra del objetivo de este ser, de este hombre mundano. El universo infinito definitivamente se queda corto, hermanos, corto para lo que es la eternidad de Dios. Nuestro Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Él no fue creado, Él siempre ha existido. Él es, y así como Él es Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Él no cabe en el universo, Él no cabe en ninguna constelación, Él es eterno, Él siempre ha existido. La palabra creación en la Biblia, cuando habla en Génesis en el capítulo 1, versículo 1, que son 10 palabras, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios que hizo la creación, imagínense que Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin, y en la creación puso algo así como esto, un paréntesis. De todo lo eterno puso un paréntesis y en ese paréntesis desarrolló lo que es la creación, el mundo en que vivimos y todo lo que nos rodea. Así que el hombre en esa vanidad, en esa naturaleza de pecado, después de que Adán y Eva transgredieron en el huerto del Edén,
Buscaron desde el inicio hacer cosas grandes como la Torre de Babel, elevar su ego, su vanidad, su orgullo. Muchas personas que tienen mucho dinero quieren justificar una vida feliz sin Dios. Pero usted imagínese grandes millonarios paseándose en esas mansiones de 500 metros cuadrados solos de un lado para otro, en esa tristeza sin saber qué hacer con ese dinero. Y nosotros en el Sermón del Monte, que nuestro Señor Jesucristo hablaba en Mateo capítulo 5, bienaventurados vosotros. Él le daba la bienaventuranza a aquellos que eran pobres de espíritu, mansos de corazón, perseguidos, porque le estaba dando el reino de los cielos. Lo que el Señor Jesucristo dijo al principio es, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Esa es el mayor tesoro que podemos tener nosotros. Y nosotros aquí, en esta congregación, hemos recibido abundante palabra para preparar nuestra arca con una convicción de que no hay nada en este mundo que sea más importante que buscar de la presencia de Dios todos los días. No hay nada más importante. Él es lo más importante en nuestra vida. Y la creación gime a causa del pecado y de la maldad que se ha incrementado en los últimos tiempos. Pero nosotros tenemos en Cristo la promesa más grande de que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Él no va a pasar. Y con una decisión tuya que has tomado cuando dijiste, cree en el Señor, ¿qué dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque a Dios no lo podemos encasillar, hermano, ni en el tiempo ni en el espacio. Pero asimismo también, como Él habita en la eternidad, habita ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Que ese es otro de los atributos de Dios. Él es omnipresente. Dios está en todas partes. Por eso en el libro de Eclesiastés decía que el hombre natural no alcanza a comprender esa naturaleza de Dios. Eso debe ser revelado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, para que podamos entender qué grande y qué misericordioso es nuestro Dios. Cuando Dios está allá en la hermosura de su santidad, dice que al quebrantado y humilde de espíritu lo visita, lo toca, llega hasta esa habitación, llega hasta ese corazón y hace sentir su presencia. Aunque no lo podamos ver, Él se manifiesta en nuestra vida. Qué poderoso es nuestro Dios. Así que Dios lo llena todo. Él está presente en todo lugar. Él trae una nueva vida al corazón de los quebrantados. Porque donde había muerte, donde había destrucción, con un corazón quebrantado y arrepentido, el Espíritu de Dios irrumpe en el corazón de una persona y aviva el fuego del Espíritu de esa alma que estaba muerta en delitos y pecados. Y empieza esa comunión, esa coinonía con Dios, que solo se logra a través de la oración. Hay poder en el nombre de Jesús. Recuerde que nosotros antes de conocer al Señor estábamos en esa condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos chance de alcanzar la promesa de la vida eterna, porque la carne estaba sujeta al alma y el espíritu estaba muerto. Pero cuando nosotros desde niños empezamos a crecer, fuimos instruidos para aprender a comunicarnos con el mundo, con el olfato, con la vista, con el lenguaje, con el tacto. Pero hoy el Señor nos dice, ese tiempo de crecimiento corporal ha llegado a una madurez y es necesario que ustedes como niños aprendan un nuevo lenguaje, el lenguaje de la fe, porque la gracia te instruye, la gracia te guía, la gracia te lleva a conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. Y así como tú aprendiste a hablar o como aprendimos un idioma nuevo cuando llegamos a otro país, el Señor te está pidiendo que hables el lenguaje de la fe para declarar las cosas que no son como si fueran.
para que tú, en tu fe en el Señor, el Espíritu Santo te lleve por sendas de justicia, de paz y de amor, independiente de las circunstancias, independiente de las emociones, independiente de nuestros gustos. La palabra dice que la fe está en el oír y el oír la palabra de Dios. Es un lenguaje que debemos aprender a practicarlo todos los días, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El idioma del cielo, ¿sabe cuál es, hermano? ¿Sabe cómo Dios puede entenderte a ti? A través de la fe. La fe es el lenguaje que utilizamos nosotros, los redimidos, para comunicarnos con Dios. Y es la fe en la Cristo Jesús la que mueve la mano de Dios. Cuando oras con fe, Dios te oye, Dios te escucha. ¿A cuántos el Señor le ha respondido oraciones? ¿Cuántos milagros no se han hecho? ¿Cuántas respuestas a cuántas necesidades, a peticiones? ¿De cuántas cosas no te ha salvado Dios por tu fe? Al Señor sea toda la gloria y la honra. Así que ese lenguaje que nos acerca a Dios, al mismo tiempo nos está preparando a nosotros, porque dice el Señor que debemos preparar espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Y no de cualquier manera, debemos ser irreprensibles. Recuerden, la novia que se está preparando para las bodas del Cordero es la iglesia. Y Dios está enviando palabra para que en el momento en que el Señor tome su iglesia, nos halle limpios, puros y sin mancha. Hermanos, entonces la pregunta es, ¿vale la pena o no vale la pena vivir para el Señor? Por muchos millones que pueda tener cualquier persona, si no tiene al Señor, le falta lo más importante. Usted puede hacer un cálculo matemático de cuánto puede ser 80 años, 70 años, y haga en una tabla de cálculo 80 años comparado con una eternidad. No es nada. La vida de un hombre pasa rápido y Dios está advirtiendo a su pueblo. Es tiempo de que vuelvan su rostro a Dios. Es tiempo de que se preparen para los próximos 1.000.000.000 de años y una eternidad. ¿Qué planes tienes tú? Nosotros planeamos nuestras vacaciones, nosotros planeamos nuestros viajes, nosotros planeamos nuestras salidas, pero Dios dice, prepara tu barca porque vas a viajar durante los próximos 1.000.000.000 de años y una eternidad conmigo. Prepara tu barca porque este viaje es largo, pero es el viaje más glorioso. Es un viaje que no tiene retorno, es un viaje donde se va a acabar la angustia, el lloro, y vamos a estar con el Señor siempre. Pregunto otra vez, ¿vale la pena o no vale la pena entregar la vida al Señor? Quiero que leamos ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Amén. Dice así la palabra de Dios. Tiene como título este pasaje, Jesús, el camino al Padre. Aquí voy a hacer una introducción a esta lectura. Aquí Jesús estaba hablándole a sus discípulos y en los versículos previos al capítulo 14, ya el Señor les había hablado a sus discípulos acerca de que iba a morir en la cruz. Jesús estuvo con los discípulos durante más de 2 años, casi 3, compartiéndoles palabra. Ellos ya estaban acostumbrados a estar al pie del Señor todos los días. Y de un momento a otro el Señor les dice, bueno, el tiempo se ha cumplido, tengo que entregar mi vida, voy a ir a la cruz. Y él sabía que ellos se iban a preocupar, se iban a congojar. Entonces empieza una relación más íntima con los discípulos.
ya el Señor les dedicaba más tiempo a ellos. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 13 que le lava los pies a sus discípulos. Y Jesús más adelante anuncia dos eventos proféticos que iban a suceder, y era que uno lo iba a traicionar, uno de los 12 lo iba a traicionar y otro de los 12 lo iba a negar. Y la verdad es que para ellos era un evento raro decir, nosotros 12 hemos compartido con el Señor y uno de nosotros te va a entregar, Señor, y le preguntaban, ¿quién será, Señor? Y otro que lo iba a negar, tampoco creía que lo iba a negar, porque ese es lo que lo negó. Le decía, yo estaré contigo, mi vida daría por ti. Entonces Jesús continuó con esa relación con los discípulos, y vemos aquí en el versículo, en el capítulo 14, versículo 1, lo primero que les dice es, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque los vio angustiados, preocupados, turbados, sabiendo que era necesario que se cumpliesen las escrituras. Él ya les había anunciado el propósito de su ministerio terrenal, pero ellos se habían apegado a Jesús. Ellos estaban encariñados con el Señor, y el Señor los trataba dulcemente, con gracia, para que ellos sintieran que no iban a estar solos por siempre. Dice, creen en Dios, creed también en mí. Y dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Repitan conmigo, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es un anuncio profético acerca del arrebatamiento, y yo creo que esto les debía haber traído consuelo a los discípulos. De verdad que ellos tenían muchas emociones encontradas. Eran momentos de mucha tristeza. Ellos estaban turbados por ese anuncio de que el Señor partiría y que los iba a dejar. Y era tal la tristeza que en algún momento, mire lo que son la condición del ser humano. En Cristo todo lo podemos, pero un instante sin Cristo nos hace perder la comunión y el enfoque. Y para ser más específico con esto, quiero que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 16, y leamos algo aquí importante. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús estaba haciendo como una encuesta, preguntándoles a los discípulos acerca de cómo veía a las personas con las que él hacía las prédicas y desarrollaba su ministerio. Y en el versículo 14 ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, le preguntó a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y uno de ellos levantó la voz y dijo, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al Señor sea toda la gloria. Aquí vemos que Simón Pedro vio en Jesús la revelación de quién era él y el propósito que tenía. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 21, adelantemos un poco más, llega el Señor y le declara a sus discípulos lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día, porque así estaban las escrituras, y él venía a dar cumplimiento a esas profecías mesiánicas. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a ¿qué? A reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Este hombre estaba en su emoción afectado y acongojado, y quiso darle un consejo al Señor, pero no en el espíritu, sino en la carne. Había un apego, había una tristeza y había hasta tal vez una preocupación para que el Señor no tuviera ese padecimiento. Le dijo: ten compasión de ti, Señor. Pero el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en ¿dónde? ¿En dónde, hermanos? En las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Dos naturalezas. Uno que tenía la comunión con el Señor, reconoce la presencia de Dios en Jesús y le dice: tú eres el Cristo. Pero la otra naturaleza de pecado salta y hace una opinión personal, una opinión que no tiene nada que ver con el plan y propósito de Dios, una recomendación individual que inmediatamente Jesús exhorta. Y lo que Jesús dijo, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no le dijo Pedro? Y Pedro fue el que pronunció esas palabras. ¿Por qué no le dijo Pedro? Porque la lucha no es contra carne y sangre. Era lo que estaba dentro de Pedro, esa naturaleza de pecado que le hizo actuar en la carne. Y ahí hay una sombra y figura de lo que somos tú y yo como hermanos en la congregación, como hijos de Cristo. Tenemos que tener el enfoque, la mira, ¿en dónde? En las cosas de Dios. No perder ese enfoque, porque en el momento en que cortemos la comunión con Dios, cortemos la oración, vamos a actuar en la carne. Y de eso el Señor nos está advirtiendo ahora más que nunca, porque son tiempos peligrosos, hermanos. No dejemos de congregarnos, no dejemos de asistir a las reuniones de oración, no dejemos de ir a los discipulados. Todo lo que el Señor ha puesto en esta iglesia, hermanos, ha sido para bendición. Y esto es un plan y propósito de Dios. Yo sé que los pastores, ahora que están en este merecido descanso, el corazón del pastor y de la pastora está aquí en esta iglesia, en este momento. Ellos están dando cobertura en este momento, porque ellos aman este remanente. Nosotros somos sus hijos espirituales, sus discípulos. Y ellos sienten. De hecho, el pastor Johnny me envió un mensaje esta mañana enviándole cariño a toda la iglesia. Hemos estado en comunicación acerca de esta palabra. ¿Por qué? Porque sabe que la lucha no es contra carne y sangre. Que el devorador anda rondeando como león rugiente. Bueno, entonces lo que Dios prometió, hermanos, Él lo va a cumplir. A Dios no lo mueve el hombre. Si Dios tiene un propósito, si Dios tiene un plan, no hay pensamiento de hombre, ni idea de hombre, ni ejército, ni nada que se mueva en contra de la voluntad del propósito de Dios. Lo que el Señor dijo, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que Él vendría por la iglesia, yo le creo. ¿Qué le dijo Él a los discípulos? ¿Creen en Dios? Crean en mí. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta enseñanza es muy importante porque habla acerca de la soberanía de Dios, hacia dónde nos estamos dirigiendo nosotros. Y el cuidado que tenemos que tener, porque la palabra dice que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y no descuidar esta salvación tan grande. Porque nosotros podemos tener pensamientos, pero dice la palabra que los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros. Y son pensamientos de bien, porque al hombre todo le es lícito, pero no todo le conviene.
Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin de ese camino es de muerte y de perdición. Que el Señor habla en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos guíe en cada momento para estar apercibidos. Si hay algo que estamos haciendo en contra de la voluntad de Dios, y si hay algo que estamos haciendo que le estamos fallando a Dios, tenemos las arras del Espíritu en nuestra vida, que nos reargulle, nos convence de pecado. Él nos lleva a un arrepentimiento genuino día a día si tú estás en esa comunión, si tú estás hablando ese lenguaje de fe. Así que yo creo, hermanos, que este fundamento y de lo que se ha venido predicando durante todos estos largos años, hoy día cada vez es más y más fuerte, más real. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Hablando de las promesas de Dios. Dice así la palabra. Estoy leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Es decir, nosotros necesitamos entender que Cristo murió y resucitó para ser el Señor, para que en su nombre, que es nombre sobre todo nombre, sobre toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que su pueblo, sus hijos, nos preparemos para el encuentro con el Señor. Nosotros debemos tener una convicción, hermanos, una convicción genuina de lo que es la obra de la cruz. No dudar, porque el Señor dice que el que duda es como que peca, porque abre esa puerta, le abre esa puerta de esa otra naturaleza donde el enemigo puede entrar y hacer estrago. Nosotros necesitamos en este tiempo buscar a Dios más que nunca y amarnos, porque también el Señor le dijo a los discípulos en ese pasaje, en eso conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros. Usted cuando venga a la iglesia sienta ese amor de Dios, pero sienta ese amor de hermanos, hermano. Ese saludo de ese hermano, de esa hermana, que lo hace con un afecto fraternal, viene de parte de Dios. Es hermoso cuando uno viene a la iglesia y siente ese amor fraterno, ese abrazo, esa cercanía de hermano, esa preocupación de hermano. Entonces, hermano, nosotros, la vida que nos queda, el poco tiempo de vida que nos queda, es para que estemos viviendo en santidad. Ahora vamos a la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Estoy leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53 en adelante. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más que gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente dice, así que amados, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Como decía el hermano Víctor Rodríguez, aquí tenemos reunión de oración los viernes, pero usted no descuide la oración y la comunión con el Señor todos los días, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos, si usted es ciudadano del reino de los cielos, en el momento en que usted levantó la mano y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, fue empadronado
en el reino de los cielos. Si usted viene, por ejemplo, a un país como este, usted necesita entrar en el censo poblacional del país. Si usted llega a un país como este y no se registra como ciudadano, viene a ser una persona no censada, no tiene derechos, no puede acceder a los beneficios sociales que otorga un país con democracia. De igual manera, cuando usted levanta las manos y dice: Señor, yo te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador, hay fiesta en los cielos, se abre la puerta de los cielos, derrama bendición sobre esa persona y su nombre queda escrito en el libro de la vida. Ese es el poder del Evangelio, ese es el poder salvífico de la cruz, cuando usted utiliza el lenguaje de la fe para confesar de que estaba en pecado, que necesita de Cristo para ser salvo y que necesita la obra de la cruz para andar en santidad. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 dice la palabra de Dios así. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos tener algo que se llama identidad. Mi esposa me decía esta mañana: amor, usted debe andar como un embajador de Cristo. Me dio la bendición esta mañana y ella, que siempre está pendiente de todos mis detalles, me dijo: camine como un embajador de Cristo. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay aquí? Esa es nuestra identidad y nosotros no nos debemos avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es locura, ¿sabe para quién? Para los que se pierden, para aquellos inconversos que no encuentran sentido a esto que estamos predicando, pero no, para nosotros es nuestra vida, es nuestra pasión, es lo más importante. No hay nada más importante que buscar de Dios. Y quiero llevarlos ahora al libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15. Libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Dice la palabra de Dios así: y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la peor. Vea, hermanos, le puedo decir una cosa. Usted puede tener noticias tristes en este mundo, puede tener noticias que le hagan llorar, puede tener noticias de pérdidas, puede tener noticias de algo muy calamitoso en su vida, pero la peor noticia que usted puede tener como ser humano, como creyente, es esta: que pasen a lista el día que usted se presente delante de Dios, cuando parta de este cuerpo mortal. ¿Recuerda lo que decía la palabra? Cuando esto incorruptible se vista, esto corruptible se vista de corruptible, la fe en el Señor nos va transformando de día a día. Y va a llegar un día que esto, a los que predican lo de salvo siempre salvo, no les gusta, porque este versículo es como la frontera, como el límite. Dice: el que no sea yo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y de azufre. Hermanos, ¿qué puede sentir un alma que se presenta ante el juicio de Dios? Y lo voy a ilustrar en un tribunal, en un juzgado. Usted sabe que los juzgados tienen varias salas. Voy a ilustrar dos salas, dos reos, cada uno cometió un crimen atroz, y llega el juez para juzgar a cada uno de esos dos en salas independientes. Llega el juez, levanta la sesión, se presenta el acusado, el fiscal, que es el acusador, el que presenta los cargos, y le dice al acusado: ¿dónde está su abogado? Y el acusado dice: no tengo abogado. No tiene abogado.
¿quién lo va a defender? Pues le ponen un abogado de oficio y el abogado a lo mejor no quiere hacer su trabajo, acepta los cargos y lo condena y lo llevan a la pena que le corresponde. La sala siguiente, mismo juez, pasa a otro caso, un reo por un crimen atroz, un fiscal que presenta acusación y un abogado, un buen abogado que defiende su causa y aún hallándolo culpable, el abogado se encarga de cubrir la falta, de pagar la falta, de ir a prisión y si es posible dar hasta su vida. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Usted dele gracias a Dios porque todavía estamos inscritos en el libro de la vida. Porque mientras estemos en el tiempo de la gracia, dice la palabra de Dios que busquen a Dios mientras puede ser hallado. Apártese el inicuo de todo pecado. El Señor está dando tiempo. Miren, no todo es comida y bebida. La gente dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, no, ese mañana no es de muerte. Porque, ¿sabe qué, hermanos? Y es que está la parte del evangelio que a muchos lo confronta de una manera muy fuerte. Dice, si no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al fuego, al lago de fuego y azufre. Mientras unos estaremos en la eternidad de Dios, otros estarán en un lugar reservado para los impíos. Y Dios no quiere, miren bien lo que dice la palabra, la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el poder de la cruz. Satanás no tiene autoridad. Satanás perdió su derecho legal que obtuvo en el huerto del Edén a raíz de la transgresión de Adán y Eva, la perdió en la cruz del Calvario. El acta de los decretos que nos era contraria fue anulada en la cruz del Calvario por la sangre de Jesús. La muerte no pudo retener a Jesús porque él no pecó. Por eso dice la palabra, ¿dónde está, aguijón, tu muerte? Sorbida es la muerte en victoria. Gracias a Dios por nuestro amado Señor Jesucristo, que nos ha hecho más que vencedores. Entonces el final de todo este trayecto, donde nosotros iremos a culminar nuestra peregrinación, llegará después de ese momento, de esa confrontación, y le diga a usted, hermano, a usted, hermana, su nombre, fulano, y diga, sí, está escrito en el libro de la vida. Y oiga la voz de su Dios, diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Así que, hermanos, nosotros necesitamos estar hoy aferrados a esta palabra. Necesitamos hoy entender, hermanos, que lo que se está moviendo allá afuera es tiempos malos, tiempos de perdición, tiempos de muerte, tiempos de crisis, tiempos de enfermedad. Todo está anunciado. Pero nosotros en Cristo, nuestro tiempo de redención está cerca, hermanos. No descuidemos esta salvación tan grande. Tengamos en cuenta que el Señor puede venir en un momento por nosotros, por su iglesia. Y no es tiempo de andar ni en peleas, ni en rencores, ni en falta de perdón, ni en enemistades, ni en dudas, ni en cuestionamientos. ¿Dónde debemos tener puesta la mirada? Usted fije su mirada cuando quiera, cuando va a comprar una propiedad. Nuestra, nuestra riqueza está en el cielo, hermano. Miren allá, dice, allá va a ser mi morada. Allá voy a llegar yo con mi Señor. Allá estaré yo. Y yo me aferro a la promesa de que si creo en Jesucristo seré salvo yo y mi casa. Así que, hermanos, quiero leer por último el versículo de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8.
Dice así, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8, dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué dice más adelante? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es como paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué? Al arrepentimiento, hermano. Dice en el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por mucho chalet que usted tenga en Marte, hermanos, eso se va a deshacer, eso no va a permanecer. Dice en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, palabra para la iglesia May. Atesora esta palabra, hermanos. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva. Así que, ciudadanos del reino, yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a ponernos en una actitud reverente, porque la presencia de Dios está en este lugar, y vamos a glorificar entre todos el nombre del Señor. Todas las personas que nos han acompañado a través del Facebook, de la transmisión, los bendecimos, y también los invitamos a que preparen su barca, porque Cristo viene pronto. Al Señor sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Bueno, hermanos, de verdad que este tiempo ha sido muy importante, porque hemos estado compartiendo palabra de Dios, y lo que hemos oído en el retiro ha sido muy poderoso, hermano. No todos han podido asistir al retiro, por eso sería bueno que hoy tuviéramos un momento de intimidad todos acá y nos juntáramos aquí adelante para orar como iglesia, como pueblo, y para darle gracias a Dios por toda esta palabra de bendición que nos ha estado dando. Nosotros tenemos una iglesia de sana doctrina y estamos confiados que lo que el Señor está haciendo aquí es cosa grande. Amén. Así que yo los invito a que pasemos adelante y vamos a orar, hermanos, todos juntos. Padre, yo te quiero dar gracias por este día. Bendigo tu santo y precioso nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido a la reunión de la congregación en este día. Gracias, Señor, porque tú has acercado el reino de los cielos a este lugar. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor. Tu presencia, Señor, desde lo alto y sublime se hace sentir en este lugar, Padre Celestial.